Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Acuerdo en tiempo récord. El gobierno, empresarios y las centrales obreras firmaron hoy el incremento de un poquito más del 10% al salario mínimo para el próximo año. También reajustaron el subsidio de transporte. En segundos, una entrevista con el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. El clima para hacer negocios en la capital. Una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá revela qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la ciudad para quienes quieren crear empresas. En minutos hablaremos con Ana María Ferguson, vicepresidenta de esta Cámara de Comercio. Asignada la construcción de la ALO Tramo Sur, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur en Bogotá. Un proyecto no solo clave para la movilidad, sino para las inversiones y para el empleo. Detalles en la movida empresarial. Bienvenidos a Signo Pesos. Los saludamos con esta, que es la cifra económica del día. 1 millón de pesos, una cifra muy importante que corresponde al valor del salario mínimo acordado hoy para el año 2022. Así las cosas, el salario mínimo tuvo un reajuste de 91.474 pesos, que equivale al 10,07%. Además, el subsidio de transporte queda en 117.172 pesos, es decir, que se aumenta también en un 10,07%, que en pesos son 10.718 pesos aproximadamente. Sindicatos y empresarios se mostraron contentos con este acuerdo logrado. Veamos algunas reacciones. No se habrían necesitado los bloqueos a las carreteras, no se habría necesitado esa vulneración de la seguridad alimentaria, porque hoy quedó probado que si hay voluntad de concertar y dialogar, mire que estamos sacando un resultado que es favorable, en particular para los funcionarios privados o el gobierno que ganan un salario mínimo. ¿Y eso qué significa? Que sin necesidad de politizar las discusiones podemos sentarnos a lograr un buen acuerdo para el país. Es importante anotar que en esta ocasión se cambió la metodología. Por iniciativa casi que espontánea de cada uno, hicimos diferente rito, no el de siempre, que terminaba en ningún acuerdo, sino que cambiamos la metodología, hicimos nuevas propuestas y de esta manera, a pesar de que fue difícil y arduo el trabajo, se logró este importante acuerdo que es un gran mensaje para todos los colombianos. El acuerdo que se logró hoy entre el gobierno, sindicatos y empresas en torno al nuevo salario mínimo es histórico, comenzando por la rapidez con la que se llegó a esta firma. Para analizar el tema quiero saludar al propio ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenas noches, felicitaciones, bienvenido a Signo Pesos y quisiera preguntarle cuál fue esa clave para lograr este acuerdo. Víctor, muy buenas noches. Primero que todo, ayudó mucho la actitud del señor presidente de la República de presentar de una vez a la opinión pública el 1.000.000 de pesos. Segundo, el trabajo que hemos venido realizando, la cercanía nuestra del Ministerio de Trabajo con todas las centrales obreras, que nos permite estar en permanente contacto, eso nos ayuda a crear un tema de confianza. Tercero, tratar de visualizar qué representaba para los trabajadores firmar un acuerdo en este momento, y eso lo logramos hacer. Por otro lado, muy importante, la actitud de los trabajadores, de los empleadores, perdón, para ayudar a presentar y ayudarle a los trabajadores con muchas más oportunidades. Esos tres elementos nos ayudaron a tener muy rápidamente un acuerdo. Entiendo, ministro, pero ese incremento del 10,07% es el más alto ¿en cuánto tiempo? Bueno, hacía mucho rato no se hablaba de eso. En primer lugar, el tener un acuerdo por unanimidad de la mesa de concertación laboral. Esto significa centrales obreras, delegados de pensionados, delegados de los gremios y obviamente el gobierno. O sea, una comisión tripartita por primera vez desde 2003, o sea, en 8 años no se había un acuerdo por unanimidad. Segundo, para nosotros es muy importante lo que se hizo hoy porque cada persona colocó algo en este acuerdo y pudimos salir adelante.
Cada persona colocó algo, dice usted, ministro, pero la idea principal de ajustarlo en un poco más de 10%, estoy hablando del salario mínimo, para que quedara en 1.000.000 de pesos, ¿fue del propio presidente Iván Duque? ¿Esa fue la clave de todo, ministro? Sí, efectivamente, el presidente Duque dio ese golpe de opinión, los gremios se unieron y por obvias razones los trabajadores, que ya lo habían planteado, entonces era rápido converger. Que los trabajadores venían pidiendo esto, ministro, desde hace muchos años. Pero ¿usted esperaba o todos esperaban llegar tan rápido a este acuerdo o todo se fue dando por el camino, ministro? A veces estos temas se construyen cuando hay voluntad. El presidente de la República siempre en todos los acuerdos sindicales, todos los acuerdos estatales ha manifestado su deseo de concertar. El primer acuerdo en el año 2019, él mismo presencialmente lo hizo. En este tema el presidente dio las instrucciones y nosotros logramos que básicamente con esa decisión política del que ya en su campaña lo había hecho, entonces logramos acercarnos rápidamente a la solución. Ministro, algunos gremios no querían un incremento superior al 10%, entre otras por los costos extras que esto genera en cesantías, en vacaciones, en las primas, etcétera. Entre ellos tengo entendido que ACOPI. ¿Cómo hicieron para convencerlos a todos? Bueno, básicamente de 3 elementos. Uno, el más fuerte es la solidaridad en época de pandemia. Esto significa todos debemos colocar algo para solucionar los problemas sociales del país. 2, el crecimiento económico que hoy tiene el país, que el Producto Interno Bruto va a llegar casi a 2 dígitos. Esto permite que un crecimiento económico, sin reconocerle a los trabajadores su poder adquisitivo, era muy difícil, por eso había que hacerlo. Y tercero, el gobierno nacional sigue subsidiando los primeros empleos. Esto significa jóvenes entre 18 y 28 años, en los cuales tenemos el 25% para ellos, y personas mayores de 28 años, hombres 10%, mujeres 15%. Esto permite decir que el gobierno sigue apoyando la generación de empleo. Entonces, así se incrementa el salario mínimo, el gobierno se vuelve socio para nuevos empleos. Eso le permite un poco más digamos, de tranquilidad a los costos laborales y de esa manera podemos trabajar. Esos son los subsidios a la nómina, ministro, pero usted ha escuchado a muchos analistas que dicen que este incremento superior al 10% va a generar más desempleo, más informalidad, etcétera, etcétera. ¿Usted lo cree así, ministro? No, mire, yo creo que con todo el respeto, todas las escuelas de economía, yo creo que esa ortodoxia hoy hay que revisar. Mire todo lo que está ocurriendo con la banca multilateral. Todos están en un proceso de endeudamiento. Entonces el mundo está cambiando y Colombia está en un crecimiento económico muy fuerte. Lo que pasa es que este crecimiento económico tiene que ir acompañado de nueva generación de nuevos puestos de trabajo que permite combatir la informalidad. O sea, esto no es que crezca económicamente y los puestos de trabajo formalmente no crezcan, tienen que crecer. Y por eso los incentivos al empleo estamos combinando para sacar esto adelante. De otro lado, decirle en este momento histórico para el país que nosotros estamos previendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inflación, que a partir del 1 de enero hay una instrucción hasta diciembre 20 de este año, que todos los organismos, todos los ministerios tenemos que sacar adelante resoluciones, decretos, que deben en aquellos que nos correspondan, por ejemplo, en multas, tasas, copagos en el tema de salud o en otros temas, no pueden crecer, tienen que crecer por menos de la inflación causada en el año 2021. Esto significa menos del 5%. Ya hay una instrucción del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo que todo este tipo de multas, sanciones, repito, tienen que ir con base a ese artículo, convertirlos en VT, o sea, con base en la inflación. Por lo tanto, el salario real de los trabajadores se va a convertir en mayor consumo, en mayor incentivar la economía. Ministro, ¿en el Estado, en el sector público hay muchos trabajadores que ganen el salario mínimo o esto incide principalmente en el sector privado? El Estado tiene muy pocos salarios mínimos, por eso, además por normas,
nosotros ya habíamos acordado el incremento salarial para los empleados públicos, que se programa casi siempre cada 2 años. Ellos tienen unos crecimientos diferentes. En el caso para el año 2022, ellos van a crecer cerca del 7%, pero repito, la mayoría de los empleados públicos, hay muy pocas personas en el sector público que ganan que ganan un salario mínimo, muy pocos. Por eso este acuerdo que hoy se realizó es para el sector privado. Ministro, ¿cuál cree usted que es el mensaje que deja para el país este acuerdo, este incremento salarial, en medio de esta coyuntura que estamos atravesando a nivel político y a nivel económico? Primero que todo, optimismo. Segundo, entender la realidad de lo que está ocurriendo con la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores. Entonces, el mensaje que le estamos diciendo es: lo acompañamos a partir de enero, su salario va a mejorar, y ese es el mensaje que estamos mandando. Y por tercero, que se puede concertar trabajadores, empleadores y el gobierno nacional. En un diálogo social, todos conjugamos en la misma línea en beneficio de los ciudadanos más pobres de Colombia. Y como ustedes vieron, cambiamos totalmente el esquema. Hace un año, por obvias razones, no lo pudimos hacer porque estábamos en pandemia, no se podía presencial. Este año nos comprometimos a hacer mucho más rápido y de verdad que lo logramos. Imagínense, las conversaciones finales arrancaron ayer a las 4 de la tarde, trabajamos como hasta las 10, 11 de la noche. Y hoy, en 3 horas, el país tiene un acuerdo. De modo que cuando hay voluntad y deseo de hacer las cosas, podemos avanzar y el país lo va a entender, y ese es el mensaje final que estamos mandando. Se le está perdiendo la comunicación. Le agradecemos muchísimo al señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien muy amablemente nos concedió estos minutos para hablar de este importante acuerdo sobre el salario mínimo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las novedades relacionadas con las OPAs del Grupo Gilinski por Nutresa, pero también por el Grupo Sura. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Mucha atención porque la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores de nuestro país le dieron luz verde al desarrollo de la OPA, de la otra OPA, la oferta pública de adquisición de acciones presentada también por el Grupo Gilinski a través de una de sus compañías para adquirir entre el 25 y el 31% de las acciones del Grupo Sura. De otro lado, la pretendida compra de acciones de la compañía Nutresa a través de la otra OPA por parte del Grupo Gilinski está cada día más embolatada. Los dueños mayoritarios rechazaron la oferta y muy pocos accionistas minoritarios han aceptado vender su participación. Por eso se extendió el plazo para recibir aceptaciones dentro de esta OPA por Nutresa. Veamos. La oferta que están entregando los empresarios Gilinski por el Grupo Nutresa no es atractiva ni para los accionistas de Sura ni para los de Argos. Es por eso que le dijeron no a la OPA de este emporio económico. Al GEA le está funcionando la estrategia de darle a conocer al mercado o de manifestarle que probablemente el precio cercano a los 30.000 pesos no sea un precio interesante por la compañía. Con este movimiento, los grandes accionistas del Grupo Empresarial Antioqueño están protegiendo su patrimonio. No tener que sacar dinero, algo que probablemente no estaría en capacidad de hacer, para mejorar la oferta que hacen los Gilinski. De esta forma es una estrategia muy eficiente y particularmente muy inteligente para no tener que sacar un centavo y mantener el control en Nutresa. Esta resistencia y estrategia del Grupo Empresarial Antioqueño llevó a que Gilinski ampliara el plazo de cierre de la OPA, ya que inicialmente estaba planeada para el 17 de diciembre y ahora se cerraría el 12 de enero de 2022. Eso significa que si Gilinski desea comprar el 50%, le va a tocar esforzarse mucho más. Le va a tocar convencer a cerca de 12.300 accionistas minoritarios, entre ellos están fondos de pensiones, fondos extranjeros y realmente comisionistas de bolsa y otro tipo de intermediarios. De modo que aún tendremos un poco de incertidumbre en el mercado y estaremos atentos a cómo van evolucionando las decisiones de los accionistas minoritarios, que son en este momento quienes tienen la potestad de decidir, dado que ya los mayoritarios, Argos y Sura, salieron al mercado a dar su postura al respecto. Cabe resaltar que entre las razones por las que el Grupo Sura dice que no a la OPA está la expansión del Grupo Nutresa a mercados internacionales, la previsión de mayor solidez financiera en el futuro y por tanto más rentabilidad para los actuales accionistas.
En más información, en Bogotá se crean miles de empresas nuevas cada año y eso tiene que ver con el clima de negocios de la ciudad, que tiene cosas buenas, también regulares y cosas seguramente malas en muchos casos, cosas por mejorar. Por eso quiero saludar a la doctora Ana María Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes además acaban de realizar una encuesta entre más de 2.000 empresarios para analizar todos estos aspectos. Doctora Ferguson, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias a ustedes por invitarnos y buenas noches para todos. Bueno, últimamente hemos hablado de las empresas antioqueñas, muchas tienen grandes edificios, inclusive aquí en Colombia sabemos que son compañías muy grandes, pero ¿qué tan importantes, qué tan grandes son las empresas de origen bogotano? Pues Víctor, básicamente la composición de nuestras empresas, de nuestro tejido empresarial, está basado en un 98% por micro y pequeñas empresas, especialmente las micro, casi en un 60% son personas naturales y el restante personas jurídicas, y el restante de empresas pues ya son medianas y grandes. Nuestro tejido empresarial básicamente está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Entiendo. ¿Y de cuáles sectores son principalmente las empresas de la capital de la República? La vocación productiva de Bogotá siempre ha sido la de servicios. En este momento, para el mes de noviembre, un 53% de las empresas son del sector servicios, le sigue el sector comercio en un 32% y en industria siempre oscila alrededor de un 13%. ¿Qué aspectos positivos ven, según esta encuesta, los empresarios para montar su negocio aquí en la capital de la República, para crear empresa y para crear empleos? Gracias por la oportunidad para contarles. Esta es una encuesta que la Cámara de Comercio de Bogotá hace ya más de 20 años la viene realizando, y para el año 2021 hicimos la encuesta entre los meses de junio y octubre de este año a más de 2.000 empresarios, y encontramos que los 3 determinantes para que las empresas tomen la decisión de hacer negocios en la ciudad son la disponibilidad tecnológica, la conectividad y las redes de la ciudad, y algo muy importante para cualquier empresa, y es la disponibilidad del talento humano capacitado, ese talento humano que tiene las habilidades requeridas para poder gestionar la actividad empresarial. Esos son los 3 determinantes principales. Y seguramente el mercado también, es decir, estamos hablando de más de 7 millones, 8 millones de habitantes. Sí, y aquí es un asunto importante precisamente el tema de mercado, porque en la encuesta de clima de negocios le preguntamos a las empresas cuáles ve que son las potencialidades del mercado bogotano, y como primero es la valoración de la calidad de los servicios y productos que se ofrecen, y como segundo también que son empresas que tienen productos a precios bastante competitivos. Entonces prácticamente las empresas que están en la ciudad de Bogotá, su principal mercado es la misma ciudad, está absorbido por la misma ciudad, y de hecho hay retos interesantes en términos de lo que se podría ampliar en términos de mercado para Colombia o para el exterior para estas empresas. Entiendo. Bueno, ¿qué factores de pronto generan preocupaciones en los empresarios a la hora de montar nuevas compañías? Pues hay varios factores que inciden en estas decisiones. Hay unos factores que nosotros calificamos como de incertidumbre en esas decisiones de inversión, que son fundamentales obviamente para el desarrollo empresarial. Y allí vemos como los principales el incremento eventual de los impuestos, y pues finalmente este año fue un año donde el debate en torno a la carga tributaria pues lideró todos los meses del año prácticamente. Y otro aspecto de incertidumbre en este año en concreto ha sido la lenta reactivación económica y por supuesto también la inflación. Eso en términos de la inversión. Ahora, también hay otros aspectos que nosotros medimos su evolución de un año a otro, y vemos también que en esta materia el tema de seguridad también se plantea como una preocupación, y nuevamente el tema de impuestos y el posible aumento de los costos que también vimos en este año. ¿Qué tanto inciden estos aspectos, tanto buenos como malos, para que se desarrollen las empresas y para que sean sostenibles y para que perduren en el tiempo? Pues estos aspectos son centrales
para que efectivamente perduren en el tiempo. Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento de cuántos años de creado tiene el tejido empresarial en Bogotá y no tiene más de 5 años, y en la medida en que nosotros mejoremos y mantengamos las buenas condiciones, pues las empresas van a tener una mayor sostenibilidad en el tiempo. Incluso si miramos la dinámica de los últimos años, vemos cómo a pesar de las dificultades, la resiliencia de los empresarios es increíble. Vemos cómo en los últimos 2 años, 2020 y 2021, se han creado, a pesar de todas las dificultades, muchas empresas en la ciudad. Nosotros tenemos la jurisdicción de Bogotá y tenemos 59 municipios que también están bajo la jurisdicción de la Cámara, y es interesante ver el aumento incluso de las empresas en el departamento de Cundinamarca si analizamos el año 2021 frente al año del 2020. Y finalmente en todo este periodo pues se han creado muchas nuevas empresas, no solamente mantenerlas, sino esa creación, y en total en este momento a noviembre vemos que en lo corrido del año se han creado 82.000 empresas en nuestra ciudad. Eso quiere decir que pues, los factores positivos siguen siendo más fuertes que aquellos que generan incertidumbre o negativos. Muy buena cifra, ¿no? Además porque venimos de épocas de pandemia muy duras donde al contrario se destruyeron muchas unidades productivas. Estas empresas que nacen aquí en la capital de la República, pues seguramente su principal mercado es Bogotá, pero tienen de pronto tentáculos, alcances, distribución, ventas más allá de las fronteras de la capital de la República. En principio, el principal mercado sin duda es Bogotá. Nosotros encontramos que como factores habilitantes de posibilidad de expansión está la calidad de los productos y los precios competitivos, pero todavía existen retos importantes para que la empresa no venda sus productos en el resto de Colombia, y tiene que ver básicamente con la ausencia de pedidos de otras regiones, que también influye pues, los mecanismos de venta hacia otras regiones. Argumentan pues, la mayoría de empresarios que el mercado de Bogotá, como usted lo mencionaba al inicio, es suficiente, y también hay un reto muy importante, y es que realmente todavía nos falta acompañar más a los empresarios para que conozcan los canales de comercialización y los mercados de otras regiones del país, para que los empresarios puedan alcanzar mayor mercado en Colombia y obviamente pues mayor mercado a nivel internacional. Y si seguramente no tienen una vocación, estas empresas, seguramente muchas lo hacen, ¿no? Pero no tienen esa vocación de expandirse hacia otros mercados dentro del país, me imagino que tampoco habrá una vocación exportadora dentro del empresariado colombiano, bogotano, perdón. Sí, hay varias, digamos que todavía hay indudablemente un reto grandísimo frente al tema. Nosotros vemos cómo pues muchas empresas todavía, la gran mayoría de empresas todavía no están exportando. Básicamente lo que nos argumentan en la encuesta es que desconocen los trámites o que no le interesa exportar, y aquí es cuando se tiene que revisar muy bien cuáles son las que eventualmente el tipo de industria pues, o de sector económico que efectivamente puede tener esa oportunidad de exportar sus bienes y servicios. Y hay un aspecto también fundamental que mencionan en las empresas como esa barrera para acceder al mercado internacional, y es precisamente también falta de financiación. Entonces, un tema de desconocimiento unido a un tema de financiación puede ser una barrera importante que seguramente en términos de política pública tiene que fortalecerse para que las empresas puedan lograr una mayor internacionalización. Bueno, y los costos para llegar a los puertos, en fin, tantas cosas que hacen parte de los procesos de exportación. Pues doctora Ferguson, muy interesantes estos resultados. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchos saludos a todos los empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el dólar alcanzó nuevamente por momentos hoy niveles por encima de los 4.000 pesos. Ya vienen los indicadores económicos. Hora de saludar a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy en el mundo de los negocios? Bienvenido, adelante. Buenas noches, se acaba el año próximamente, pero hay negocios de infraestructura. Uno es el de la adjudicación del Gobierno Nacional del proyecto Alosur en Bogotá.
entre concesiones de quinta generación, un proyecto que vale 1,17 billones de pesos e intervendrá 24 kilómetros de vía entre Soacha y la calle 13 en Fontibón, esto en Bogotá. Se la ganó la firma Estructura Plural Alosur, conformada por las compañías Concalle S.A., Coerpa Ingenieros Constructores, Mario Huertas, Cotes y Pavimentos Colombia. Cada una tendrá un 25% de participación. Sobre el negocio, agregar que la obra espera generar casi 20.000 plazas de trabajo y la creación de 153.000 metros cuadrados de espacio público. Es un proyecto grande a 5 años que mejorará la movilidad e incluye también doble calzada y ciclorruta. La etapa de preconstrucción se hará en el primer año, la construcción en los 4 años siguientes y la concesión, de donde vendrán los recursos para los constructores, a 30 años. Ese consorcio está liderado por Mario Huertas, que se ha convertido en uno de los mayores desarrolladores de infraestructura en el país, con otros negocios en concesiones de cuarta generación. También, por ejemplo, la prolongación de la troncal de la avenida Caracas hace un par de años, la ampliación del Transmilenio de Bogotá hasta Soacha y varios tramos de vías en Bogotá, entre muchos otros. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre infraestructura y estos negocios que se dan antes de terminar el año. Ojalá esto llegue a buen término, se construyan rápido las obras. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. El dólar alcanzó por momentos hoy en la Bolsa de Valores de Colombia precios superiores a los 4.000 pesos. Sin embargo, la tasa representativa del mercado, el dólar oficial, que regirá para mañana, será de 3.936 pesos con 41 centavos. Subió de todas formas con fuerza, casi 50 pesos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 1,47%, se ubicó en $73 con 30 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió en línea con el dólar y quedó en promedio a 2.155.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,36%. La acción más valorizada fue la del grupo Nutresa, con una ganancia de 3,80%, y la acción que más cayó fue la del Banco Popular, que tuvo un retroceso del 7,11%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los podcasts están teniendo cada día más acogida. Se estima que por estas fechas unos 621 millones de personas en el mundo escuchan estos programas de audio por streaming, por internet. Esta cifra supone un incremento de algo más de 83 millones con respecto al año 2020 y refuerza la tendencia positiva que este formato viene experimentando en los últimos años. Se proyecta que para el 2025 los podcasts serán escuchados por unos 974 millones de habitantes en el mundo. El informe es del portal Estatista. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.